Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Damos gracias al Señor por esa oportunidad que nos da en este momento de poder exponer su palabra. Y yo siempre que me corresponde esta parte digo, Señor, no mis palabras, sino tú por medio de mi boca. Gloria al Señor Jesús. Voy a invitarle, hermanos, que abran sus Biblias, Hebreos capítulo 11, verso 6. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 11, verso 6. Dice la palabra del Señor: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria al Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Bendito es el nombre del Señor Jesús. ¿Qué quieres que te haga? Esa sería la pregunta que nos podríamos hacer en esta noche. ¿Qué quieres que te haga? Si nosotros miramos a través de la Biblia, a través de la historia, nosotros podemos ver muchísimos milagros que Dios ha hecho por medio de sus siervos, por medio de nuestro Señor Jesucristo en su manifestación como carne, y no podríamos enumerarlos porque son muchos, y tampoco se especifica porque hay partes que dice la Biblia que el Señor pasaba y los sanaba a todos, entonces uno no puede concluir cuántos sanó, pero lo que sí podemos decir es que el Señor ha hecho muchos milagros y lo sigue haciendo. Gloria al Señor Jesús. En el tiempo antiguo no se llamaban tanto milagros, sino señales, prodigios, que habían guerras, habían discusiones entre pueblos. Pero cuando el Señor Jesucristo, cuando Dios se manifestó como hombre, como el Señor Jesucristo, ya se enfocó en cosas personales y el Señor hacía muchos milagros. Y quisiera que en esta noche meditáramos acerca de los milagros. No vamos a hablar de todos porque son muchos, vamos a hablar de algunos muy pocos. Pero ¿esto con qué objetivo? Nosotros seguimos pidiendo milagros al Señor. O nosotros estamos pidiendo por un milagro. Si uno busca la definición de milagro, se encuentra con muchas definiciones y al fin de cuentas, pues, hay definiciones bastante extensas. Pero yo podría decir en esta noche que un milagro es cuando Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Yo no puedo salvar a nadie. Usted no puede salvar a nadie. Pero nuestro Señor sí pudo salvarnos a nosotros. Y ese es el milagro más grande que tenemos en esta noche. Gloria al Señor Jesús. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Pero nosotros debemos estar dispuestos o a ser parte de ese milagro que Dios quiere hacer o a esperar ese milagro que Dios quiere hacer en nosotros. Y no estamos hablando solamente por sanidades o muchas cosas, sino porque la obra de Dios también es un milagro en este mundo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Miremos en primer caso, los milagros se ven cuando nos disponemos al servicio de Dios. Los milagros se ven cuando nos disponemos al servicio de Dios. Dios usa lo que tenemos para obrar milagros hacia la multitud, hacia los demás. Si no, miremos lo que dice en Mateo capítulo 14, el verso 13 en adelante. Vamos a mirar esos versos. Ahí presenta el caso de la multiplicación de los panes y los peces, y se alimentaron a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. El Señor Jesucristo estaba con sus discípulos y le acabó de llegar la noticia de que había sido muerto Juan el Bautista, el que le había abierto el camino, el que había preparado el camino, el que era su primo. Por un capricho de una mujer lo mandaron decapitar y le dijeron, lo decapitaron y lo enterraron. Era un familiar de él. Pero no por eso el Señor se echó para atrás, sino continuó con su ministerio.
Y entonces viene aquí y dice, desde el verso 13, oyéndolo Jesús, se apartó de allí a una barca en un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. El Señor iba por la barca y ellos sabían por dónde iba, entonces por la playa o por la tierra se iban a encontrarse con él. El verso siguiente, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Hermanos, para que Dios obre en esta iglesia a favor de los inconversos, tenemos que tener compasión de ellos. ¿Compasión en qué sentido? Porque son como ovejas que no tienen pastor. Nosotros, gracias a Dios, tenemos nuestro pastor, pero ellos son como ovejas que no tienen pastor. Y dice, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Hay una cantidad de milagros ahí que se reflejan en haber sanado a todos. El Señor prepara a su pueblo para ir en buenas condiciones a servirle a Él, para hacer el milagro que Él quiere. El verso siguiente. Entonces, cuando ya anochecía, se acercaron a Él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Lo que pensamos nosotros, despide a la multitud. Despide a la multitud, eso es lo que pensamos nosotros siempre. No, pues, no dijo despídanos. Ellos estaban seguros porque estaban con Él. Pero en un desierto donde el día es más de 40 grados y de noche es bajo cero, pues la multitud, una cantidad de gente, pues es bastante difícil. Entonces que le dijeron, no, despídanlos, mándenlos para su casa porque ya que más, mire, ya está anocheciendo. Pero el Señor ya los había preparado, ya los había sanado. ¿Y qué les dijo? Denle ustedes de comer. Y pues ahí viene la pregunta, ¿no? Pues el Señor a veces parece que hace unas cosas que uno como que no las entiende. No tenemos nosotros comida nosotros, y nos dice que le demos de comer a este pueblo. ¿De dónde? 5,000 personas, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Qué vamos a hacer? Entonces cuando viene ahí la parte que alguien tiene y lo puso en las manos del Señor. Cuando se tiene algo, hermanos, así sea poquito, en las manos del Señor sirve para todos. Cuando nosotros tenemos de Dios, sirve para los demás. ¿Qué dijo Pedro? Lo que tengo, te doy. Yo no tengo ni plata ni oro. Y si hubiera tenido plata y oro, no le hace el milagro. Pero dijo, lo que tengo, te doy. Entonces por allá había un muchacho que tenía unos panes y unos peces. Dijo, mire, esto es lo que hay, pero ¿qué va a alcanzar? Pero en las manos del Señor operan muchos milagros. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces no es despide la multitud, sino tengámoslos acá que el Señor se encarga de ellos. Gloria al Señor Jesús. Hay otro caso muy similar, que es cuando el Señor alimenta no a 5,000, sino a 4,000. Pero ellos ya conocían, entonces dijeron, el Señor ya no les dijo, denles ustedes de comer, sino les preguntó, ¿qué tienen? Dijo, no, pues hay 7 panes y algunos pececillos, tráigamelos y les vamos a dar otra vez a ellos. Porque llevaban 3 días la gente siguiendo al Señor en el desierto, 3 días al sol y de noche con tanto frío es bastante grave. Entonces el Señor tuvo compasión de ellos. Pero, ¿cómo se obran esos milagros? Cuando ponemos lo que tenemos en las manos del Señor. Si nosotros no ponemos lo que tenemos, el Señor tranca sus milagros, tranca sus propósitos. A veces uno dice, pero ¿por qué mi familia no se convierte? Es un decir, pero muchas veces no ponemos lo que tenemos. ¿Que por qué mis vecinos no se convierten? Porque muchas veces no damos lo que nosotros tenemos. Y si nosotros tenemos es porque el Señor nos lo ha dado. Gloria al Señor Jesús. Los milagros se realizan por obediencia y por fe. Por obediencia, porque si el Señor dice algo, hay que hacerlo.
Por fe, hermanos, yo puedo tener la necesidad más grande, pero si no tengo fe, el Señor no va a obrar. Porque a Dios no lo mueve la necesidad, sino la fe que tengamos en Él. Usted puede ver a una persona que tenga una necesidad muy grande, pero si esa persona no confía en Dios, no va a orar el Señor. ¿Cómo leíamos el verso al principio? Pero sin fe es imposible. Y si es imposible agradar a Dios, ¿cómo va a orar en nosotros? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, no que digan que allá dicen que es que Dios existe, no, créalo de verdad. Y que es galardonador. O sea, el Señor le dice, cree en mí y yo te voy a dar un premio, lo que tú pidas. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Miremos el caso de la mujer que tocó el manto de Cristo. Marcos capítulo 5, verso 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, cosa que no es nada fácil, que había perdido todo, dice en otro verso, en otro evangelio, y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Al que le había ido bien era a los médicos, pero no a ella. Cuando oyó hablar de Jesús, ahí está la diferencia, porque muchas veces se escucha hablar o se oye del Señor, pero no se obedece. O a veces, no, yo tengo a mi familia allá en la iglesia orando por mí para que el Señor me ayude o me sane. No es eso, soy yo. No, allá tengo a mi papá y a mi mamá, ellos son fieles allá en la iglesia. El Señor me guarda a mí por eso. Puede ser. Pero esto es personal. Esto tiene que ver entre Dios y yo y nadie más. Cuando oyó hablar de Jesús, ¿qué hizo? Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Entonces, ¿qué tenía ella ahí? Fe. ¿Por qué? ¿Qué dice el verso siguiente? Porque decía, esa es lo que nos debe caracterizar a nosotros. Ese es mi pensamiento, el que yo debo tener. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esa salva se refiere a la sanidad. Ella estaba buscando la sanidad porque ella vio el médico por excelencia que no tocaba pagarle, que no tocaba sacar cita, que una cosa y la otra, sino dijo, si tan solo voy y lo toco. Pero no tenía el camino libre. Había mucha gente alrededor del Señor, tanto que lo apretaban. Y como una mujer que no puede caminar así, sino que tenía que arrastrarse, ¿cómo podía llegar allá? No le dijo a este, no le dijo a este, dijo, no, voy yo. Y si voy yo, porque tengo confianza de que el Señor me va a sanar. Y esa fe fue la que la hizo. Así la pisaran, así la estropearan, así la empujaran. Porque no era la única persona enferma. Pero la Biblia hace énfasis en ella, ¿por qué? Por la fe que ella tenía, porque decía, si tan solo tocare el borde de su, ni siquiera ir a abrazar al maestro, seré salvo. Entonces es cuando viene la pregunta ahí del Señor, una pregunta que pareciera estar como fuera de base, porque si está todo el mundo apretándole y que dice, ¿quién me ha tocado? Ahí está la diferencia. Hay quienes tocan al Señor sin fe y no se operan milagros. Hay quienes tocan al Señor por fe y el Señor hace la obra. Eso es lo que nos debe diferenciar a nosotros, tener esa fe que tuvo esa mujer, si tan solo tocare el borde de su manto. Hoy no está el manto, hoy está la presencia del Señor aquí. Hoy los brazos del Señor están abiertos aquí, gloria al Señor Jesús. Entonces se debe tener esa fe y esa actitud. Porque cuando el Señor dijo, ¿quién me ha tocado? Cuando una mujer en ese tiempo tenía mucho flujo de sangre, se declaraba una mujer inmunda. Y no podía tocar a nadie porque también quedaba inmundo.
Y si ella tocaba a alguien que fuese un profeta, un sacerdote, alguien importante, un maestro, pues lógico que podían llevarla inclusive hasta apedrearla. Cuando el Señor dijo, ¿quién me ha tocado?, todo el mundo quiso como abrirle el campo hasta que se dieran cuenta que ella estaba y ella no pudo esconderse y tuvo temor. Dice el verso siguiente. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. El Señor lo sabía, pero quería expresarle a la multitud la acción de fe de esa mujer. Entonces la mujer, temiendo y temblando por el temor que tenía, porque fácilmente podía haber sido castigada por esto, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Esa es la actitud. Hermano, ¿cuántas veces el Señor ha hecho milagros y no venimos y nos postramos a decirle gracias? No solamente aquí, en su casa, pero a veces somos desagradecidos. Y hay milagros que el Señor ha hecho sin haberlos pedido y no hemos agradecido al Señor. Sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Entonces, tenemos que tener esa fe para que el Señor obre con sus milagros, pero también esa actitud de venir y expresar nuestro agradecimiento a nuestro Dios. Gloria al Señor Jesús. Los milagros suceden cuando oímos de Dios y nos acercamos a Él, o Él nos busca a nosotros. Por ejemplo, San Mateo 20, verso 29. Habiendo ciegos, hay una parte que dice uno, en otro versículo, en otro evangelio dice dos, pero se hace referencia que habían dos ciegos que oyeron hablar de Jesús. Ellos, cuando oyeron hablar de Jesús, dijeron, este es el que nos puede ayudar. Este es el que nos puede librar de esa ceguera que tenemos. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron. Esa palabra clamaron dice muchas cosas, porque muchas veces no clamamos, sabiendo que tenemos el Maestro por excelencia y no clamamos, sabiendo que tenemos el que todo lo puede hacer y no clamamos. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué, Señor, Hijo de David? Ellos esperaban un Mesías. Y por allá en Isaías 35, verso 5 dice que en esos días los ojos de los ciegos se abrirán. Decían, ¿será que este es el que nos va a abrir los ojos? Y por eso clamaban. Y la multitud les decía, cállense, ya no molesten más. Pero ellos seguían clamando. Clamaban al que tenía que clamarle. No le dijeron a los discípulos, venga un turnito ahí para que nos sane, no, directamente al Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos intermediarios. Nosotros tenemos un único y sabio Dios. Gloria al Señor Jesús. Bendito es el nombre del Señor Jesús. El verso siguiente. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Viene otra pregunta del Señor, que uno, pues están ciegos y vienen a decirle, ten misericordia de nosotros. El Señor sabe las cosas y les dice, ¿qué quiere? Pues que reciba la vista. Pero el Señor es enfático en decir para que la gente se entere que cuando uno tiene una petición a Dios, el Señor le concede. El Señor no los deja avergonzado al que cree en Él. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué quieres que les haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos, que podamos ver. Esa es la necesidad más premiante que tenemos en esta vida. ¿Y qué sucedió? Entonces Jesús, compadecido, gloria al Señor, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron.
Gloria al Señor Jesús. Muchas veces hay ciegos espirituales que quieren seguir al Señor pero no lo buscan. Quieren seguir al Señor a su manera, pero la Biblia dice que su fin es camino de muerte. Pero aquí, gloria al Señor Jesucristo, porque Él nos abrió los ojos del entendimiento y hoy podemos seguirle. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué pasó con el paralítico de Betesda? El Señor le preguntó, ¿quieres ser sano? Tanto tiempo que estoy aquí, el Señor me pregunta, que para eso es que estoy acá. O sea, no hablándolo de una forma despótica, no, sino que es lo lógico, ¿no? Si yo estoy aquí enfermo y viene el Señor y le pregunta, ¿quieres ser sano? Dijo, claro, quiero ser sano. Y el Señor lo sanó en ese momento. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué quieres que haga por vosotros? Dice en otra parte. ¿Qué le dijo el Señor a Marta? Porque Marta ella creía mucho en el Señor. Y le dijo, tu hermano va a resucitar, tranquila. Sí, yo sé que Él va a resucitar, yo lo creo, yo soy creyente. Yo sé que Él va a resucitar en el día postrero. El Señor le dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Sí, yo lo creo, sí, pero el milagro iba a suceder en ese momento. Porque a veces decimos, el Señor es todopoderoso, pero tenemos una petición y uno duda si el Señor va a orar o no. Y no tenemos que tener esa condición de Marta, sino creer en el Señor Jesús. Gloria al Señor. Los milagros operan a la manera de Dios y no a nuestra manera. Porque a veces uno quiere los milagros así. Ya, el Señor lo tocó y listo. El Señor es soberano. Debemos estar sujetos a la voluntad de Dios. ¿Cómo es la costumbre nuestra? Ni no es que esté mala, así la hacemos nosotros. Miremos en Marcos capítulo 7, verso 31. Y es como el Señor nos manda. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo. Le trajeron. Y le rogaron, mire hermanos, le rogaron. Eso no fue que mire, venga, sánelo, no. Le rogaron. Uno tiene que estar dispuesto a la voluntad de Dios. Le rogaron que le pusiera las manos encima. ¿Por qué? Porque venían muchos, les ponía las manos y sanos, de cualquier cosa, al otro sano, y al otro sano, y al otro sano, y al otro sano, y al otro sano. Y entonces si le trajeron a este también dijeron, no, pues también póngale la mano. Uno a veces se programa como ve los demás. Usted ve en grupos religiosos, lunes de sanidad, martes de milagros, miércoles de una cosa. Y si yo necesito el milagro el domingo, ¿tengo que esperar hasta el miércoles? No, nosotros estamos sujetos a la voluntad de Dios. Y le rogaron que le pusiera la mano encima. ¿Qué dice el verso siguiente? Pero como Cristo es soberano, como Dios es soberano, Él hace las cosas a su parecer y son perfectamente hechas. Gloria al Señor. Y tomándole aparte de la gente, lo agarró y dijo, vámonos para allí, se lo llevó. Ustedes piensan, ahí yo me lo llevo. Metió los dedos en las orejas, pero simplemente colóquele la mano en la cabeza y ya, usted tiene poder para hacerlo. Señor, tengo esta enfermedad, usted lo dirá, Señor, tengo esta enfermedad, ¿usted qué le cuesta sanarme? Estamos sujetos a la voluntad de Dios. Lo que yo sí sé plenamente es que Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento y que todos seamos salvos. Pero las cuestiones de enfermedad, en una petición, hay que dejarlas sujetas a la voluntad de Dios. Tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó la lengua. Parece extraño, pero es la manera de ser del Señor. ¿Será que nosotros estamos en el momento, o sea, venimos pidiéndole meses, años, de pronto por un milagro,
Y estamos en ese momento en que el Señor hasta ahora nos está llevando afuera de la multitud. Y uno dice, no, ya el Señor no me respondió. Espere en Dios. Esperemos en Dios. Que quizás el Señor hasta ahora está colocando los dedos en los oídos. No porque Él sea retardado, no. Lo que pasa es que nosotros somos los afanados, como decía el hermano Giovanni. Y escupiendo tocó su lengua. ¿Qué dice el verso siguiente? Y levantando los ojos al cielo, nos dio ejemplo, ¿no? Levantando los ojos al cielo. Y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Quedó en ridículo? ¿Qué dice el verso siguiente? Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Un milagro perfecto de la obra del Señor Jesús. Entonces tenemos que dejar que Dios haga las cosas a su manera, aunque nos parezca extraña, aunque nos parezca rara, aunque nos parezca de otro mundo, pero es el Señor Jesucristo. ¿Qué hizo con el ciego de nacimiento? Juan 9. Juan capítulo 9, verso 1, vamos a enfocarnos en un verso porque ha corrido el tiempo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego. Mire, aquellos lo buscaron. Aquellos dos buscaron porque oyeron hablar del maestro. Ese no. Él iba pasando el maestro y vio a un ciego. Son casos diferentes. Por eso es que tenemos lo que decía, los milagros operan a la manera de Dios y no la nuestra. Y nos acercamos a Él o Él nos busca, porque Él quiere el bienestar para nosotros. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque el concepto decía que si alguien pecaba, pues entonces se reflejaban sus hijos. Para que este hombre haya nacido ciego. Respondiendo Jesús dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Muchas veces nosotros juzgamos por la condición de alguien, pero el Señor dice es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué dice el verso siguiente? Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Gloria al Señor. Creo que es el verso 7. Dicho esto, escupió en tierra. Pero si era un ciego, ¿por qué no va y le dice, recibe la vista y recíbala? Porque esa es la manera que de pronto estaban todos acostumbrados a ver cómo el Señor obraba. Escupió en tierra e hizo lodo con saliva. Como diría una vez un predicador, eso parece como muy ordinario lo que estaba haciendo el Señor. Porque ve un ciego y agarra tierra y empieza a escupir y a hacer lodo. Pero ¿qué está haciendo ahí el Señor? Dirían los discípulos. Y untó con el lodo los ojos del ciego. O sea, si va a ver y le está poniendo barro, ¿qué está haciendo el maestro? Es más, si le pone barro a uno que esté viendo bien, lo deja ciego. Pero ¿por qué el Señor está haciendo eso? ¿Qué dice el verso siguiente? Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Puede ser, hermano, que usted está pidiendo el milagro y hasta ahora tenga el barro en los ojos y nos quedemos ahí y no vayamos al estanque a lavarnos. Y el milagro queda incompleto o queda, como dicen por ahí, en visto. ¿Por qué? Porque no esperamos en la voluntad de Dios. ¿Cree usted, hermano, que esa manera de obrar es la del Señor, es la perfecta para... En ese caso fue para Él, pero no sabemos cómo está obrando en tu vida y en mi vida. ¿Cuántas peticiones le traemos siempre al Señor y uno quiere que lo haga ya, que le ponga la mano y ya? Pero no, hermanos, hay que esperar en la voluntad de Dios.
Pero lo que sí estoy seguro es que esos milagros suceden porque suceden en el nombre del Señor Jesucristo, porque estamos en su voluntad. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Por favor, estén en pie, hermanos. Entonces hacemos una pregunta. ¿Cómo es nuestra actitud ante las peticiones que tenemos ante Dios? ¿Será que tenemos la provisión para ponerla en las manos de Dios como se colocó allá en la multiplicación de los panes y de los peces? ¿Será que tenemos esa fe necesaria para acercarnos a Dios y ver el milagro, así como la mujer que tocó el manto de Jesús? ¿O cuántas veces el Señor nos ha dicho, ¿qué quieres que te haga? Y nosotros no respondemos, no actuamos. O el Señor muchas veces nos ha dicho, ¿quieres ser sano? Y nos falta fe. Yo puedo tener una enfermedad, pero uno dice, ya con esa me muero, porque ya Dios quiso que yo me muriera. No sabemos, hermanos, hay que poner eso en la voluntad de Dios. Tanto hemos pedido por ese milagro y el Señor nos tiene en ese proceso donde tenemos el lodo en nuestros ojos y ahí nos quedamos sin lavar, sin ir a lavarnos en el estanque para ver ese milagro realizado. Tanto hemos pedido por ese milagro, pero nos desesperamos y el Señor nos lleva de la mano, así como llevó al tartamudo para hacer ese milagro en un lugar donde Él nos tiene preparados para que ocurra ese milagro. Esa es la petición al Señor en esta noche. Ponga su confianza en Dios y no decline en lo que está pidiéndole, porque el Señor es fiel en sus promesas. Por favor, levante sus manos. Exprésale al Señor esa petición, esa necesidad, ese milagro que quieres que suceda en tu vida o en tu familia, en tu hogar, en tu casa, en tu trabajo, donde sea, pero ponlo en la presencia del Señor y no desfallezcas, hermano. No desconfíes porque el Señor es fiel en sus promesas.